Hola, ¿cómo están? Un saludo afectuoso a todos aquellos que vean este video. Hemos estado trabajando sobre lo que es el molde del cuerpo. En el fondo es un molde de blusa, vestido, ¿cierto? De corte femenino. Por más de que de todas maneras podemos entender de que este tipo de vestuario se puede utilizar sin importar el género. Pero eh, cuando hablamos del vestuario siempre vamos a partir desde una base de lo clásico. Por lo tanto, de ahí viene todo el tema de desglose en transformaciones e interpretaciones. ¿Ya? Hago esta aclaración para que nos podamos ir entendiendo todos bien y no hayan dudas al respecto. ¿Ya? Entonces, hoy día, continuando con lo que seguíamos sobre molde base, viene el punto de transformación. ¿Ya? Cada detalle, cada cambio que nosotros hagamos a nuestro molde va a significar una transformación. Por lo tanto, es muy, muy importante tener en cuenta esto para poder, digamos, realizar los cambios de manera súper consciente. ¿Ya? Yo quizás quiero mover una pinza, quizás quiero profundizar un escote. Todo eso, por mínimo que sea, lo vamos a denominar como una transformación. Sin extenderme demasiado, voy a pasar a leer un pequeño texto que nos va a introducir en un poco una de las cosas que haremos hoy. Así que, bueno, seguiré. En la elaboración de prendas de vestir, se hacen pequeños pliegues terminados en punta, que llamamos pinzas, ¿cierto? Estas pinzas son triángulos que se insertan, en moldes con el fin de ajustar la prenda al cuerpo o lograr determinadas formas o efectos, logrando así un mejor calce, conformación y caída de esta. Estas pinzas se pueden insertar en cualquier parte de la prenda: el escote, el hombro, la sisa, el busto, cintura, caderas, ruedos, mangas, etc. Y pueden ser horizontales, verticales u oblicuas. Se pueden usar para ajustar, fruncir, hacer pliegues, dar vuelos, holguras. También se pueden insertar en cortes que marcan el diseño y el estilo de una prenda, o como simplemente un adorno. ¿Ya? La pinza de busto es la más importante en los vestidos femeninos y se puede insertar en distintas partes del delantero. ¿Ya? Reitero, habíamos hablado de que en el fondo tiene que ver con todo lo clásico, por eso se habla de este femenino. Por si alguien tiene alguna, digamos, algún detalle frente a eso, algún cuestionamiento, estamos hablando de lo clásico y es la forma en la que aprendemos, no tiene nada de malo. ¿Ya? Hago la aclaración nuevamente. Entonces vamos a continuar trabajando un poquito sobre esto y vamos a ir al molde. ¿Ya? Así que nos vemos en un momento. Bueno, como podrán apreciar, aquí estamos ya en el molde, el mismo molde que hemos ocupado todo este tiempo, y vamos a realizar primero lo que llamamos cortes. Los cortes nacen por medio de las pinzas, ¿cierto? Estas son pinzas de entalle y esta es la pinza de pecho que siempre está, por supuesto, en el delantero, como dice aquí, ¿cierto? Vamos a utilizar esta misma pinza del delantero y esta misma pinza de entalle para poder realizar esta transformación. La primera transformación la vamos a denominar como corte vertical o corte princesa. ¿Ya? El corte princesa al hombro o vertical van a ser desde la pinza, es decir, desde esta parte. Nosotros vamos a extender nuestra pinza, el eje de nuestra pinza, que atraviese toda esta parte del cuerpo. Lo mismo haremos en la espalda. Yo aquí lo tengo listo, ¿cierto? Que llega hasta acá, hasta el ruedo, ¿cierto? Entonces nosotros a partir de eso vamos a empezar a trabajar para hacer los cortes. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar la misma pinza del delantero, la pinza de pecho, para dividir un poco, como quien diría, este cuerpo, ¿ya? Hacer el corte. Y vamos a medir entonces desde el escote, aquí, hasta donde comienza la pinza, donde está la primera parte de la pinza. Porque esta medida la vamos a ocupar aquí en la espalda. Desde el escote la vamos a aplicar acá. Vamos a trasladar esta medida hacia acá para que después cuando el corte lo hagamos coincidan completamente. ¿Ya? Entonces vamos a medir acá con su wincha usted o su regla. Va a medir. Yo voy a marcar aquí la medida que tengo, que son como 5 centímetros de esta escala. Por cierto, estoy trabajando con lápiz grafito porque no encuentro mi herramienta. Pero bueno, comprenderán.
para que después no me digan, profe, ¿por qué ocupó este lápiz? No, es una circunstancia simplemente. ¿Ya? Entonces, al igual como está aquí unido a la pinza de pecho, digamos, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir una línea diagonal, que es a partir de donde nosotros trasladamos esta medida, ¿cierto?, a nuestra pinza, a la punta de la pinza de la espalda, ¿cierto? ¿Ya? Y simplemente haciendo esto ya podemos entender de que tenemos lo que se le denomina pinza de o corte de princesa, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo vamos a explicar? Todo esto tiene una explicación súper simple. Nosotros vamos a copiarlo y cuando lo tengamos copiado lo vamos a ir explicando. Bueno, aquí nosotros colocamos un papel encima. Yo lo voy a hacer de manera así como bastante simple y rápida para que se pueda entender, pero ustedes van a hacerlo de una manera mucho más detallada. Vamos a marcar primero solamente un lado, el lado de todo lo que está como por este lado de la pinza, como de aquí para allá. Entonces, ¿cómo se marcaría? Se marcaría, por supuesto, toda esta parte. Insisto que yo lo haré de forma bastante rápida para que nosotros podamos ir entendiéndonos, pero la verdad es que ustedes tienen que hacerlo súper así al detalle, ¿ya? Esto, en este caso, va a ser como sacar una plantilla, ¿cierto? Es una transformación que es bastante simple, ¿ya? Y en donde vamos a suprimir las pinzas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de realizar un corte, ahí se me está moviendo un poquito, pero yo lo soluciono. Vamos a siempre dejar la parte que está, digamos, dentro de lo que viene a ser la pinza, la vamos a aislar, la vamos a de alguna forma como eliminar, ¿cierto? O suprimir. Entonces se hará de la siguiente forma. Por eso es necesario copiarlo esto, para que nosotros podamos ir entendiéndolo de la manera más gráfica posible, ¿ya? De aquí viene la cercha, pero la vamos a dibujar así nomás, porque ustedes lo hacen bien, por supuesto, en sus casas. Ustedes están sacándolo ahí para entenderlo bien. Yo estoy haciendo simplemente esta explicación. Esto pasaría a hacer la espalda. Y el 1 no, al revés, estoy con mi cabeza. Sí, bueno, sería espalda 1. Ahí sí. Espalda 1. Perdón, traté de hacerlo, pero no me quedó. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí tenemos una parte del hombro, tenemos el escote, el centro delantero y tenemos aquí la forma que tenía la pinza. ¿Se fijan? Esta forma diagonal, ¿cierto? Y este es el corte que hicimos que seguía hasta arriba. Entonces después yo voy a marcar la otra pieza. Yo marqué este lado, ahora voy a marcar este que tiene la sisa, el costado, ¿cierto? ¿Y cómo se marca esto? Igual que delante, se va a marcar utilizando el mismo corte que utilizamos. Van a ser líneas comunes. Vamos a utilizar las mismas líneas. Perdón, aquí yo me estoy equivocando. La línea del lado contrario vamos a utilizar. Mis disculpas, queridos estudiantes. Vamos a utilizar la línea del lado contrario. Esa línea la vamos a borrar. Como dicen, un error lo comete cualquiera. Entonces vamos a ir por el otro lado de la pinza, por decirlo así, el lado de acá. Si se fijan, ahí se logra ver la pinza. Entonces nosotros la vamos a suprimir, todo eso que está ahí lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque para nosotros no va a haber necesidad de hacerlo, no va a haber necesidad de marcarlo, ¿cierto? Nosotros vamos a dedicarnos simplemente a hacer la parte que nos importa de este lado, porque así las piezas, al unirlas en la tela, van a cobrar sentido, ¿ya? Entonces yo cierro ahí la sisa y
por supuesto el hombro, ¿cierto? Ahí tenemos nuestras dos piezas. Entonces ahora, como pueden ver, yo recorté ahora las piezas, ¿cierto? Están recortadas. Y yo al colocarlas de esta forma, van a calzar perfectamente porque son una copia exacta. Pero si se fijan, adentro queda todo lo que corresponde a la pinza de entalle. Queda completamente suprimida. ¿Se fijan? Queda eliminada. ¿Por qué? Porque yo al coser esto no voy a considerar, en ningún caso, voy a considerar las partes de la pinza. Entonces esto me va a quedar unido así y la pinza se va a suprimir. Ahí por supuesto la tela se acomoda mucho más fácil. Pero nos quedaría algo así, sin pinza. ¿Se fijan? Creo que esta es la forma más gráfica que se los puedo explicar. Bueno, tal vez la tela también. ¿Se fijan? Entonces, así nos quedaría algo así. Suprimido todo. Por supuesto que esto cosido quedaría mucho mejor. Y bueno, como se fijan, aquí tenemos nuestra espalda, ¿cierto? Y también tenemos la espalda recortada que ya la unimos con masking, simulando como si estuviera cosido esta parte, que si se fijan siempre va a quedar aquí marcada la línea que va a ser el corte, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer también en la pieza del delante. Bueno, ahora centrándonos ya en el delantero, como les había comentado, yo aquí ya lo recorté. Por lo demás, quiero aclarar un punto. Esto que yo estoy haciendo es como hacer las plantillas de corte, pero simplemente yo lo estoy haciendo para que podamos explicar bien cómo funciona, para que ustedes puedan ir entendiendo. No es que es necesario que ustedes lo saquen, o sea, si ustedes van a sacar las plantillas de corte, evidentemente van a tener que sacarlas de esta forma, dándole capacidad de costura, por supuesto. Pero aquí la explicación es sobre el molde, cómo de dibujar. En este caso, si ustedes entienden, dibujamos solamente una línea, pero divide por completo el molde a través de la pinza. Y aquí pasa lo mismo. Vamos a posicionarlo sobre nuestro molde. En el fondo esto es como si fuese el molde pero cortado. No son plantillas de corte en este caso, porque no les di capacidad de costura. Simplemente el molde cortado y donde suprimimos nuevamente todo esto, se suprime y todo esto se suprime. Lo vamos a ver ahora también. Una vez esto ya, digamos, terminado, pegado, como si estuviera cosido, pasa algo bastante interesante. Si ustedes se fijan aquí, en nuestra pieza, se genera un pequeño volumen, un volumen que corresponde a, efectivamente, el busto. Se fijan, se forma indudablemente la forma del pecho, del busto, en la prenda. ¿Por qué? Porque al cerrar la pinza de esa forma, como ustedes se han fijado, empieza como a moverse completamente todo el papel, y la forma en la que lo acomodamos nos muestra que efectivamente ese es el busto. Y aquí también, si ustedes se fijan, en la parte de abajo, al cerrarlo, se abre como una especie de campana. ¿Por qué? Porque estamos entallando, ¿cierto? Entonces era como un detalle bastante interesante para ver. Ahora vamos a proseguir con otro corte, el que denominaremos corte princesa también, pero a la sisa. Vamos a necesitar nuestra cercha. A partir de aquí yo creo que ya debemos entender un poquito que los cortes van a ser de forma bastante interpretativa. El corte princesa, la idea es que aquí como bien curvito. Y se hace desde la pinza, ¿cierto? Desde la pinza de entalle, la roja, hacia la sisa. Se dibuja así. Lo voy a marcar alto para que se pueda ver. ¿Se fijan? Ese sería el corte princesa, y por supuesto también se saca de la misma forma. Más o menos a la misma altura, por supuesto. O como más curvo, no sé. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos, pasaría a ser entonces esto el delante 1,
o sea, la espalda 1, va a dar vuelta aquí, paso una vez, espalda 1, y este espalda 2, y este delante 1 y delante 2. Que en el fondo, como ahí explicamos, suprimiendo la pinza, partiríamos aquí, ¿cierto? Iríamos subiendo por toda la pinza, dándole la forma, y cuando llegamos aquí, seguiríamos la forma curva hasta la sisa, bajando por la sisa. En el fondo la sisa nos quedaría dividida en dos partes. Esta parte quedaría aquí con las partes superiores de la sisa, por supuesto ya suprimiendo esto, cerrándolo. Esto se puede, de hecho, si yo quisiera lo puedo marcar de esta forma, cerrando la pinza de pecho, marcando todo esto con esta parte con el hombro, y la sisa, de la sisa hacia abajo, el corte de princesa. ¿Se fijan? Lo mismo acá, tenemos toda esta parte de la espalda 1, que sería considerando todo esto, lo vamos a achurar un poco. Esto sería la espalda 1, la parte achurada, y al otro lado de la pinza tendríamos la espalda 2, que llegaría hasta aquí, a esta curva. Esos serían dos cortes: corte de princesa a la sisa y corte de princesa al hombro, o corte vertical también, que se le llama. Otro corte que haremos, o más bien un traslado de pinza que vamos a hacer, aquí tenemos la pieza del delante 2 y el delante 1, ¿cierto? Considerando que tenemos la pinza de esta forma, sería más o menos abierta la pinza ahí, al igual que acá, abierta esta pinza, la pinza de pecho, y abiertas las pinzas de entalle. Y yo lo que hago al trasladar la pinza es plegar esta pinza, y ven que aquí el papel se me forma como se me arruga un poco. Yo ahora lo voy a tomar solamente hasta la cintura en este papel, porque dicen estas piezas solamente llegan hasta la cintura. Pero para que me entiendan, yo cierro aquí y voy a abrir acá abajo. El traslado de pinza lo voy a trasladar hacia la parte inferior, ¿ya? Entonces simplemente lo que yo haría con mis piezas es cerrar esta pinza, pegando por supuesto con el masking en este caso, y permitiendo que esa amplitud que yo tengo acá arriba en el hombro me quede acá abajo, y me quedaría de esta forma. Eso es un traslado de pinza, lo hice de manera gráfica. Ustedes lo pueden hacer en el papel simplemente, y se va a entender igual, que al cerrar acá se va a abrir acá arriba. Entonces ustedes después cuando marquen tendrían que marcar cerrando y abriendo acá arriba el corte, aunque de esta forma también se entiende mucho mejor y lo pueden hacer en sus casas. Sacar estas piezas cortándolas y abriéndolas de esta forma, tendrían la pinza, o sea, el traslado de pinza. ¿Se fijan? Ahora también yo podría trasladar mi pinza hacia el costado. Yo una vez ya cerrando esta pinza, lo que puedo hacer es de forma diagonal, partiendo desde unos centímetros. Yo esto lo voy a definir, no hay una medida exacta. Yo lo voy a definir, por ejemplo, voy a bajarle unos 4 centímetros, por decir algo, y voy a realizar un corte que va a llegar justamente hasta la otra pinza, y voy a cerrar aquí. ¿Se fija? Entonces al cerrar yo estoy trasladando esa amplitud, que en el fondo la pinza la medida que yo tenía aquí, la traslado hacia acá y me queda cerrado aquí, y puedo cerrar esta parte de acá también o darle más amplitud, porque yo perfectamente podría haber cerrado y dejar la pinza abierta aquí. Para coserla yo puedo cerrar la pinza así, si ustedes se fijan, y me va a quedar la pinza abierta aquí. La amplitud que yo tenía aquí en el hombro, la traslado hacia acá y me queda la abertura, que por supuesto esto yo después lo voy a coser en la tela y me va a quedar cerrado, dando la forma, porque si yo lo uno aquí, me da la forma de el pecho. ¿Se fijan?
Vamos a tratar de unirlo con masking. Y como pueden ver, si yo lo simulo la pinza cerrada, el traslado de pinza al costado, también al cerrarla me genera esta forma de volumen del pecho. ¿Se fijan? En el fondo eso va a provocar mi pinza, un volumen que va a quedar suprimido, una cantidad de tela que se va a suprimir. Como pueden ver, dependiendo de donde yo quiera trasladar la pinza, se van a generar diferentes efectos y también se pueden generar estos diferentes cortes. Estas son algunas de las ideas básicas de cómo se trabaja, pero ustedes también pueden intentar hacer su propia interpretación a través de un corte o una pinza en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, si ustedes quisieran, podrían hacer trasladar la pinza del hombro, la medida de la pinza del hombro hacia el escote y lograr un nuevo cambio dentro de lo que vendría a ser el traslado de pinza. También pueden hacerlo en el centro delantero, en la sisa. Hay diferentes formas en el fondo de poder enfocar este tipo de conocimiento o este traslado de la pinza, ¿ya? Y como les digo, básicamente ustedes pueden trazar líneas utilizando la medida de esta pinza, que en el fondo ese ancho de la pinza yo lo voy a tomar y lo voy a trasladar, por ejemplo, aquí mismo, como les decía, en la sisa. Y eso lo haré coincidir con este punto de la... que puede coincidir en realidad con cualquier punto. No hay una forma exacta, pero si quiero lo puedo trasladar también a la misma punta del pecho y de esta forma generar una pinza que al cerrar esta yo la voy a poder coser y generar un efecto distinto dentro del escote. O quiero dar más amplitud, también lo puedo hacer. Puedo generar aún más amplitud y generar una pieza que al cerrarla me dé un escote con mucha tela aquí en mi cuello. ¿Se fijan? Hay diferentes formas de interpretar esto. Las posibilidades están en sus manos. Si ustedes quieren darle más amplitud, pueden ir agregando cortes, pinzas que van a dar amplitud a nuestra pieza, pudiendo generar diferentes efectos. Bueno, y sin más dilación, este sería el proceso en el cual nosotros vamos a trabajar, el traslado de pinza. Así que por medio de este video podrán trabajar de manera mucho más fácil y cómoda en todo lo que son transformaciones. Ahora también cabe destacar que podemos trabajar en cuanto a lo que son los escotes. Los escotes pueden ir tanto en la espalda como el delantero. No hay una definición de cómo debemos realizar el escote, simplemente hay una interpretación. Es por ello que es muy importante ponernos en situación. Vamos a borrar un poquito estas líneas que hemos generado dentro de nuestro molde para poder ir explicándoles. Aunque mi recomendación siempre será que ustedes, cuando vayan a hacer el tema de los cortes, hagan una copia de este molde. Por eso lo hemos marcado en tiralíneas, para poder marcarlo mucho más fácil. Marcan el molde completo y ocupan ese para hacer todo tipo de modificaciones y transformaciones. Y cuando se trate también de realizar escotes, les recomiendo que hagan lo mismo y los puedan ir marcando con color cada uno para poder denominarlos como corresponde. ¿Ya? Bueno, y para realizar los escotes, simplemente debemos entender unos conceptos. Están relacionados netamente con el hombro y con la profundidad. ¿A qué me refiero con el hombro? Me refiero que puede ser que yo quizás quiera modificar el punto de inicio del escote. Es decir, para modificar el ancho del escote voy a entrar sobre el hombro. Si yo quisiera, por decir algo, entrarle 2 centímetros, yo entraría 2 centímetros y, suponiendo que quiero mantener esa medida, redibujaría la medida de profundidad, la mantengo, y redibujaría lo que viene a ser el escote. Por lo tanto, mi hombro se vería reducido, se vería más pequeño, ¿cierto? Generando que ahora mi nuevo escote sea todo esto, ¿cierto?
Y también me refiero a la profundidad. ¿Por qué? Porque puede que yo quizás quiera que mi hombro, mi escote llegue en el entreceno, puede que yo quiera que llegue hasta el ombligo si quiero. Va a depender mucho de lo que yo quiera, básicamente. Por lo tanto, en base a eso es que yo voy a medir y voy a decir en el maniquí, por ejemplo, ya, o en la persona, voy a decir, bueno, no, voy a bajar 9 centímetros. Y vamos a realizar en este caso lo que vamos a denominar un escote redondo, pero mucho más profundo, que es igual al que tenemos, pero vamos a tomarlo desde la misma medida del hombro y vamos a darle la forma. Probablemente en su caso con la cercha va a ser más fácil porque como el mío es pequeñito y la cercha es grande, no queda la misma forma que debiese quedar, pero ahí tenemos un escote, por ejemplo, un escote redondo, pero con una mayor profundidad, para ser exactos 9 centímetros más de profundidad del escote base. Lo mismo, si quisiéramos hacer un escote, por ejemplo, un escote, vamos a decir, un escote, ¿cómo se dice? En B, vamos a bajarle 2 centímetros más y simplemente lo que vamos a hacer es tomar desde la medida, por ejemplo, del hombro, le vamos a traer esos centímetros o 2 centímetros y vamos a dar el escote en B. Es simplemente una diagonal porque yo al sacar esta pieza doble me va a salir como una B, me va a quedar una B corta. Aquí lo pueden ver, lo voy a marcar con colores para que se entienda, ¿ya? Este que es color morado es el escote en B. Y este que va a ser de un color verde, vamos a hacer este escote redondo, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí tenemos dos escotes, además del escote base. Y por supuesto también vamos a ver un escote, cuál sería el escote cuadrado. Y utilizando la medida del escote redondo, vamos a darle la profundidad a este escote. Y el escote cuadrado va a tener, por supuesto, la forma cuadrada. Entonces vamos a decir, por ejemplo, yo lo voy a profundizar 5 centímetros. Entonces voy a extender esa línea, los 5 centímetros. Y posteriormente lo voy a subir hasta donde yo quiero que me llegue. Puede ser tanto de línea recta como en diagonal, ¿cierto? Parecido al escote B, pero en este caso lo haremos en línea, prácticamente esta línea recta. Apareciendo un escote de forma cuadrada, que lo vamos a dibujar de color, este color rosa. ¿Se fijan? Lo mismo podríamos entender en nuestra espalda. Toda esta parte de acá del centro de espalda podemos realizar diferentes tipos de escotes. Pueden ser escotes, como les digo, redondos, pueden ser escotes cuadrados y sin fin de ideas. Lo mismo vamos a realizar marcando la profundidad. Por ejemplo, yo quisiera que llegue justo al pecho, a la altura de la línea de pecho, entonces va a llegar hasta aquí la profundidad de mi escote. Entonces, por ejemplo, un escote en B me quedaría más o menos, la vamos a marcar con color al tiro. ¿Se fijan? Y todo eso va a ser mi escote espalda. De aquí para acá comenzaría la espalda porque eso sería parte del escote. Y así como con cualquiera de los escotes, ¿ya? Por ejemplo, también nosotros podríamos decir, quiero realizar lo que se denomina un escote strapless, ¿ya? El escote strapless pasaría por aquí, por donde está nuestro busto. Recordar que en el delantero, esta altura de la pinza sería más o menos donde está nuestro busto, más bien el pezón, por lo tanto tendría que ser más arriba. Ahí tendríamos que ver más o menos digamos el radio del busto, pero generalmente le vamos a dejar por lo menos unos 4 o 5 centímetros más arriba
considerando que el volumen que tenga el busto de la persona, ¿cierto? Pero vamos a darle unos 6 centímetros en este caso para no arriesgarnos demasiado. Vamos a subirle 6 centímetros a esta altura. Por lo tanto, vamos a subir 6 centímetros también en el centro. ¿Y cómo lo realizaríamos? Bueno, el escote strapless tiene la característica de que va de más a menos, en el fondo. Es decir, si ustedes se fijan, los escotes strapless los vamos a dibujar con esta parte de la cercha. ¿Por qué? Porque van bajando hasta quedar debajo de la sisa, debajo del brazo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no puede quedar con esta forma, digamos, tan pronunciada o tan recta. Entonces vamos a partir y vamos a dibujar, ¿cierto? Y este escote strapless podemos también hacerlo que continúe, por supuesto, hasta la espalda. Y de la misma forma va a seguir bajando, quedando con una pequeña inclinación, ¿cierto? Entonces mi escote strapless quedaría de esta forma y desde aquí hacia abajo sería la prenda desde aquí hacia abajo. ¿Se fijan? Ese sería un escote strapless. Lo vamos a marcar con un naranjo. Y bueno, con esta información ya podemos comenzar a trabajar. Creo que va a ser bastante beneficioso para ustedes el poder ponerse a mirar un poquito los procesos, a tratar de desarrollarlos sobre sus moldes y tratar de hacer estas modificaciones. Si quieren probarlos, pueden sacar las plantillas y cortarlos para ir experimentando un poquito sobre la tela. Así que, bueno, en eso quedaríamos. Espero que les haya servido, que sea de su gusto este video y cualquier consulta ustedes saben que puede realizarla. Muchas gracias.